Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este espacio, un nuevo espacio de Grupo Mental, en donde en esta tarde hablaremos de hipertensión, siguiendo con la línea sobre enfermedades médicas, de cómo nosotros abordamos desde el ambiente psicológico cada una de estas enfermedades. Sean bienvenidos y les dejamos con los ponentes de hoy día, que son la psicóloga Daniela Costa y el psicólogo Cristian Gómez. Listo, ahí estamos. Buenas tardes con todos. Como ya lo mencionó Esteban, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de hipertensión, siguiendo esta línea de enfermedades médicas. Un gusto poder contar con su presencia en la nueva semana. Bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Vamos. ¿Qué es hipertensión? Me dicen... Ya, buenas tardes, Maricela. Ya. ¿Qué es hipertensión? La hipertensión es conocida también como tensión arterial alta o elevada, según la Organización Mundial de la Salud. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión alta. Como ya lo vimos la semana pasada, los vasos sanguíneos tienen una estructura tubular, por adentro va la sangre hacia todo el cuerpo y se dividen en arterias, venas, capilares, ¿no es cierto? Cuando el corazón late, bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos para que vaya a todo el cuerpo. Cuando la tensión es elevada, el corazón necesita de más fuerza para poder bombear la sangre y poder llegar a todo el cuerpo. Vamos. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? No todas las personas van a tener estos síntomas. Sin embargo, están asociados a los siguientes. Se producen dolores de cabeza frecuentes, dificultades respiratorias, vértigos, que son la sensación subjetiva, se dice, de movimiento. Normalmente se acompaña de náuseas, pérdida de equilibrio, mareo y sensación de desmayo. El vértigo es, no sé si se han parado, por ejemplo, en un lugar muy alto y ven hacia el suelo, ¿no es cierto? Que nos mareamos un poquito. Ya este es uno de los síntomas de la hipertensión alta. Sin embargo, no significa que vamos a estar parados nosotros en lugares muy altos para sentir esa sensación, sino cuando caminamos en el diario vivir. También se da dolor torácico, se da palpitaciones del corazón muy fuertes y muy rápidas continuamente, hemorragias nasales, es decir, que nos salga sangre de la nariz continuamente, pero como les iba diciendo, no siempre se presentan estos síntomas. Si no se controlan estos síntomas de la hipertensión arterial alta, se puede provocar un infarto del corazón o del miocardio, un ensanchamiento del corazón y a la larga también se puede dar una insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial. ¿Qué puede ocasionar esta hipertensión? Primero, hay una pérdida de elasticidad de las arterias. Igualmente, como lo habíamos mencionado la semana pasada, en diabetes se da que las arterias, venas y capilares pierden su elasticidad. En ese caso, porque el azúcar se empieza a pegar en las paredes de los vasos capilares. En el caso de la hipertensión arterial, se aumenta el grosor de las células musculares, que también están alrededor y que cubren los capilares, venas y arterias, y eso hace que se reduzca la cantidad de, o sea, digamos, nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto?, la vena, arteria capilar, que se reduzca su ensanchamiento y esto hace que el corazón tenga que usar de mayor fuerza para que pueda pasar la sangre al cuerpo. Este espacio que hay en las venas, arterias y capilares se llama la luz vascular, es decir, el huequito. Entonces, de ese huequito es el que se reduce y produce problemas. También puede haber una hipertrofia y dilatación del corazón. ¿Qué es esto? La hipertensión obliga al corazón a trabajar con más intensidad, como lo hemos dicho en minutos pasados. Como todo músculo, el corazón también se puede sobrecargar. El corazón aumenta su grosor, su tamaño, y eso se lo conoce como hipertrofia. En fases avanzadas de la presión arterial alta, no solo aumenta su tamaño, sino que también se dilata. Cuando más dilatado está el corazón, es decir, más grande, es menos capaz o tiene menor capacidad de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Y esto hace que el corazón empiece a fallar y tengamos molestias, y ahí hablaríamos de una insuficiencia de causa hipertensiva. Por otro lado, aquí tenemos también que puede producir daño renal. Esto es decir, puede producir daño en los riñones si las arterias que van a los riñones se ven afectadas. De manera similar, se produce daño ocular por las arterias que inervan el ojito. Aproximadamente el 95% de los casos se lo denomina como hipertensión primaria o esencial.
Cuando nosotros hablamos de hipertensión primaria, quiere decir que no conocemos las causas específicas de esta hipertensión arterial. Sin embargo, hay factores relacionados para que se dé esta enfermedad. El riesgo de sufrir hipertensión primaria es en personas de sexo masculino hasta los 55 años. A partir de los 55 años, por el proceso de menopausia y todos los cambios hormonales que existen, va a haber mayor prevalencia en mujeres. También está relacionado con la edad, el estrés, el sobrepeso u obesidad, el consumo de tabaco o alcohol, la alimentación alta en grasas y sal, el sedentarismo, es decir, que no realice ejercicio la persona, y también está asociada al diagnóstico de diabetes. Por eso que siempre va a depender del estilo de vida de la persona que sea más propensa a tener en este caso hipertensión, diabetes como la semana pasada u otras enfermedades. En cuanto a la hipertensión secundaria, se la denomina así cuando se conoce la causa de esta hipertensión. Se da sobre todo por enfermedades o afecciones de los riñones, es decir, renales, ¿no es cierto? Las causas más comunes y que pueden producir hipertensión secundaria son alteraciones en las glándulas paratiroides, tumores en las glándulas suprarrenales, en la glándula pituitaria, también reacciones a medicamentos y también el embarazo. Ahora, nosotros tenemos algunos exámenes médicos, también que es la medición de la presión alta, que podemos hacer para prevenir esta situación y también conocer si tenemos diagnóstico de esta enfermedad. A continuación les voy a decir cada cuánto se deben realizar estos exámenes médicos de manera de prevención. Si la persona tiene de 19 a 39 años, se debe hacer cada 2 años un examen para ver si la presión arterial está bien. Generalmente se hace en uno de los brazos, se le toma la presión, pero sería más conveniente que se le tomen los 2 brazos para saber si no hay una diferencia significativa que nos pueda estar dando luz de un problema médico. Si es la persona menor de 18 años, en el examen de rutina que se hace anualmente ya se le toma la presión arterial. Si tiene 40 o más años, se debe hacer una vez al año como mínimo la medición de la presión arterial. Y si existen factores de riesgo, como yo les mencioné anteriormente en la primaria, el doctor puede solicitar con mayor frecuencia que se realicen estos exámenes. Ahora, nosotros tenemos ese cuadrito, que lo vemos aquí, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene de presión 120-80, decimos que está en un rango óptimo. Y de 120, 129, 85, 80, decimos que está normal. ¿Qué son estos numeritos? Esto es el esfuerzo que realiza el corazón por cada palpitación, cada vez que se contrae y expulsa y se dilata. A medida que sigue aumentando estos valores, que ya nos da la medición de la presión arterial, decimos que tiene una hipertensión muy alta. Entonces, dependiendo del examen médico, nosotros vamos a saber si está en grado 1, grado 2, grado 3 o sistólica aislada. No vamos a entrar mucho a esta parte médica porque, como le hemos mencionado, va a venir un médico especialista que nos va a resolver todas estas dudas. En ese momento solo es de manera general para conocer un poquito de la hipertensión. Ahora, ¿puede cambiar nuestra presión arterial si nosotros hacemos la medición? Pues sí, hay factores que pueden hacer que nuestra presión cambie, es decir, los valores que teníamos en la anterior tablita, estos valores pueden cambiar dependiendo de las diferencias entre el día y la noche. No vamos a tener la misma presión arterial si este día o la noche porque depende de la relajación y el estado de activación que la persona tenga. Si una persona ya está en sus actividades del diario vivir, va a tener mayor presión arterial que en la noche. En la noche se reduce en un 10%. Por eso igualmente siempre se le debe tomar la presión arterial en el día. E igual, la presión arterial en la madrugada baja aún más que en las primeras horas de la noche. También hay diferencias según el sexo. Antes de la menopausia, como les decía, hay menos mujeres hipertensas que varones. Después de la menopausia, la mujer aumenta la prevalencia de hipertensión e incluso supera el valor de los hombres.
Este cambio se da por la disminución de los estrógenos, que es una hormona que tiene la mujer tras tras la menopausia. Igual, los estrógenos son protectores cardiovasculares, es por eso que están relacionados con la hipertensión arterial. También depende de la variación del estado del año. Los meses que hay más calor, bueno, aquí no tenemos tan diferenciados los meses por estaciones, pero en algunos países como Estados Unidos sí existe esta diferenciación. Entonces, en los meses de más calor, los valores de presión arterial son más bajos porque los vasos, es decir, las arterias, venas y capilares se dilatan, se hacen más grandes y por ende el flujo sanguíneo es más tranquilo, no necesita tanta presión como en los meses donde hace mucho frío. También tenemos, la ubicación geográfica que está relacionada. Por eso a veces a las personas que tienen hipertensión arterial alta les mandan a vivir a lugares más cálidos como la playa. También tiene que ver mucho con el nivel del mar, son condiciones geográficas. La altitud o la montaña, las personas que viven en lugares bastante altos, favorece el aumento de la tensión arterial. Mientras que más cerca al nivel del mar estemos, se reduce la tensión arterial. Hay personas que son hipotensas, es decir, que la presión arterial es muy bajita. A esas personas se les recomendaría, por el contrario, ir a vivir a lugares altos para que la presión arterial se pueda regular. También tenemos los niveles de estrés. Las emociones fuertes, el dolor, el miedo, también pueden modificar los niveles de la tensión arterial. El estrés aumenta la tensión arterial y esto es mantenido por las hormonas y los cambios que produce el estrés, por una actividad que se lo conoce como simpática. Esto lleva a que aumente, ¿no es cierto?, la tensión arterial. Estas personas por eso tienen igual más riesgos a tener enfermedades relacionadas con el corazón y también relacionadas con las vías respiratorias. Durante las horas de trabajo, la persona puede tener una tensión arterial prácticamente normal, pero fuera de estas horas, cuando ya comienza a activarse con las actividades de la casa y el estrés del trabajo, la tensión arterial puede aumentar significativamente. También el esfuerzo físico modifica la tensión arterial. Cuando una persona está realizando ejercicio, es normal que aumente la tensión arterial. Por eso no se debe tomar la presión una vez que la persona haya hecho una jornada de ejercicios bastante fuerte o nos puede dar valores que no sean los adecuados. Cuando el ejercicio finaliza, se produce una disminución de la presión arterial y por ello hace que el ejercicio físico, acabas de hacer ejercicio físico y este disminuye la tensión arterial. Eso también nos hace notar que las personas que tengan una tensión arterial alta no pueden hacer ejercicios que requieran demasiado esfuerzo por un tiempo prolongado. Por eso es que también a los deportistas se les da exámenes médicos constantemente para que no sea un factor de riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Y también, bueno, hay muchos otros factores que afectan, como la humedad, la temperatura del ambiente, las comidas, cuando ingerimos ciertas sustancias como el café, el té o las personas que fuman. Incluso el hecho, el hecho que aumente y disminuya la frecuencia cardíaca por todos estos factores va a hacer que nosotros podamos desarrollar algunos problemas médicos en un futuro. Por eso, ya mismo les vamos a dar a conocer una dieta que deberían llevarla todas las personas para prevenir que la tensión arterial aumente en demasía y esto pueda producir problemas médicos. Como les iba diciendo, entre las recomendaciones es que en la dieta nosotros consumamos más frutas y verduras y menos grasa, porque eso también reduce los niveles de hipertensión en las personas. En cuanto al consumo de sal que tenemos acá, la OMS recomienda que la ingesta de sal debería ser de 5 gramos al día. Generalmente, la ingesta media a través de algunas encuestas que se han realizado y estudios, dice que las personas consumimos de 9, 12 e incluso 20 gramos de sal en algunos países. Entonces, nosotros deberíamos reducir ese consumo de sal. Igual el paladar se va a ir adaptando a la reducción de consumo de sal.
Entonces, poco a poco nosotros podemos ir disminuyendo este consumo. También hablamos del alcohol. Nosotros no deberíamos digerir alcohol y si este ya se está consumiendo en los hogares, puede producir un aumento de la tensión arterial. Por eso se recomienda que si hay consumo, este sea moderado o mínimo, en lo que se pueda. También tenemos en el control de peso corporal. Es similar a la diabetes. La hipertensión está relacionada muy estrechamente con el exceso de peso y la reducción del mismo viene normalmente acompañada de la disminución de la presión arterial. Una dieta saludable y equilibrada con una ingesta calórica que coincida con el tamaño de la persona, el sexo y el nivel de actividad, le ayudará a reducir el riesgo de esa enfermedad. Igual para eso pueden ustedes revisar la tablita de la semana pasada, donde decíamos cuánto debería pesar cada persona dependiendo de su estatura, ¿no es cierto? Nosotros sacamos el índice del IMC. Y finalmente, algunos alimentos que se recomienda ingerir para reducir el riesgo de tener hipertensión alta son alimentos ricos en fibra, cereales integrales, frutas y verduras, legumbres, nueces, pescado porque es muy rico en omega 3, por lo menos unas 2 veces a la semana nos recomienda. Aceites vegetales, como el aceite de oliva, también nos ayuda a regular. Aves sin piel, es decir, sin el cuerito que decimos muy carochamente. Y también productos lácteos bajos en grasa. Estas son algunas de las recomendaciones que nos dejan. Y bueno, ahora vamos a relacionar esta parte general de la hipertensión con la parte de psicología. Y para eso nos va a acompañar Cristian Gómez, que también es psicólogo y trabaja en el Hospital Eugenio Espejo. Hola, ¿qué tal, Dani, Esteban y a todos los participantes que nos acompañan esta tarde en este interesante tema, como es la hipertensión? Y justamente como decía Dani, todas las enfermedades quizás están correlacionadas y es importante conocer si es que las personas o nuestros consultantes en sí mismos también padecen de hipertensión. Y justamente como lo había mencionado ya anteriormente, este diagnóstico tenemos que conocerlo para también poder tratarlo, porque si nosotros no nos apropiamos del conocimiento, sea desde el ámbito profesional o desde el ámbito como rol de consultante o de paciente, como ustedes lo quieren llamar, no vamos a tener los resultados quizás esperados si no conocemos previamente esta enfermedad, como ya lo hemos visto ahora brevemente. En el tema de intervención psicológica, pues vamos a ver que justamente no siempre, o bueno, desde mi punto de vista que he preparado, vamos a trabajar un poquito sobre la adherencia al tratamiento propuesto, que son también programas de entrenamiento conductual para que las personas, por ende, cumplan las especificaciones y los parámetros que los médicos así los proporcionan. Y quizás nuestro trabajo como psicólogos en ese aspecto de la salud está en poder crear esos programas para que nuestros consultantes también así lo puedan llevar a cabo, sin antes conocer, como lo hemos visto en anteriores programas, la historia de aprendizaje, los modos de afrontamiento, y cómo también las personas se exponen ante lo que no quieren quizás experimentar, ¿no es cierto? Como es los problemas, el sufrimiento humano, y en ese sentido no podemos descartar que el sufrimiento es universal. Y a veces las personas quizás tendemos, entre comillas, a sufrir mucho, a sufrir poco. Sin embargo, estas personas que, entre comillas, sufren más, quizás también pueden padecer de hipertensión. No necesariamente, pero podemos ver que todos los estudios quizás se correlacionan hacia este grado de estrés que pueden sentir las personas ante esos eventos desencadenantes. En ese sentido, justamente cuando una persona recibe el diagnóstico o o nos sentimos ya con todos los síntomas que nos mencionaba Dani, pues ya da cuenta de que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y en otros casos ya tal vez vamos a necesitar medicación. Y las personas, por el ritmo de vida tan agitado que llevan al día a día o por factores eh, que incidan eh, dentro de la vida del consultante, pues vamos a ver que estamos siempre a levitación. Entonces, nuestra propuesta desde esta intervención es exponernos hacia la enfermedad, aceptar de que tenemos esto y cómo poder afrontarlo cuando
existiría un factor de estrés que puede motivar para que nuestra presión se eleve, ¿no es cierto? Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo esta situación en donde nosotros vamos a tener la identificación de estos elementos estresantes, les voy a proponer muy rápidamente esto, tanto como consultantes o como profesionales que les podemos tener aquí, donde vamos primero a identificar la situación en donde se desencadena este factor estresante, ¿no es cierto? Podemos ver que en las diferentes áreas de ajuste del individuo pueden presentarse estas situaciones, como es en la vida personal, en la vida familiar, en la vida relacional, en la vida laboral, en la vida académica, y justamente también influye el estadio en que la persona se encuentra en su edad, como ya lo había mencionado Dani. Entonces, en ese sentido, tenemos que sí reconocer en qué situaciones se dan estos momentos donde la persona se eleva su hipertensión para poder identificar qué pensamientos la persona ha tenido en ese momento, o a su vez quizás qué emoción sintió en ese momento que fue también un factor desencadenante, una mala noticia, o alguna noticia de impacto que haya tenido, algo que las personas a veces no queremos escuchar o afrontar, ¿no es cierto? Entonces, también se manifiestan a través de esta situación orgánica. Y por otro lado, también vamos a identificar las personas que hacen en esa situación cuando tienen estrés o se presenta un evento muy estresante, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros afrontamos esa situación? ¿Evitamos, escapamos, la afrontamos de modo quizás apegada siempre a lo que es importante para nosotros o de formas desadaptativas o de maneras más adaptativas? Sin embargo, tenemos que siempre estar identificando constantemente qué sucede eh, en la postura de consultante o desde nuestra percepción desde profesionales de la salud. Y por último, vamos a identificar las consecuencias de la situación en torno a mi estado de salud. Por ejemplo, si tienen una forma de afrontar que no es tan adaptativa en momentos de estrés, pues vamos quizás a tener también esta elevación de nuestra presión arterial. Entonces tenemos que justamente ahí operar para que podamos quizás regularnos, si es la palabra que cabría, para que podamos también llevar las cosas no tanto en relajamiento, sino más bien afrontando más adaptativamente lo que esté a nuestro alcance, ¿no es cierto? Y esto no es de un día al otro, sino que hay que entrenar a la persona para que pueda también ir realizando esta identificación. Y en sí sería, desde el término conductual, un análisis cómo está funcionando eh, las situaciones que median la hipertensión con el individuo y sus momentos, ¿no es cierto? Y justamente ahí tal vez ya vamos a tener una propuesta para un plan. Y esa evaluación funcional es muy indispensable para que nosotros también identifiquemos los antecedentes, qué respuesta tenemos y qué consecuencias trae esa situación ante nuestra vida. Y justamente lo vamos a ver más adelante para que pase a la diapo, Dani, porfa, eh, que les voy a dar una técnica muy eficaz en donde nosotros vamos a defusionar esos pensamientos que generan estrés. Defusión no significa evitar, no significa escapar, sino quizás tener esa habilidad para tolerar en ese momento las situaciones estresantes que se nos presenten y poder regularla con comportamientos más adaptativos a aquel momento. Y uno de estos es la difusión cognitiva, en donde ustedes me gustaría que rápidamente se puedan imaginar que están sentados quizás en una playa, en un río, y miran cómo esos pensamientos que están ahí muy enredados en su mente fluyen entre las olas del mar, pero no es tan fácil como decirlo así, sino más bien que nosotros también no tanto evaluemos, no tanto juzguemos, no tanto estemos quizás viviendo en nuestra mente y esos pensamientos se transformen en verdad, sino que nosotros también podamos ver hasta qué punto o hasta qué punto de probabilidad pueda darse ese efecto en mi persona, ¿sí? Y otro ejemplo es imaginarse que estamos sentados bajo un árbol y mirar que esos pensamientos caen como las hojas. Entonces es un proceso más de distanciarnos
de aquellos pensamientos que en ese momento no son tan adaptativos. Sin embargo, esto no significa desecharlos, porque en algún momento nos pueden servir funcionalmente, ¿no es cierto?, para cualquier situación que así lo podamos estar nosotros enfrentando. Hay otras técnicas como mindfulness que también pueden ustedes realizar con sus consultantes, o a la vez, si las personas que aquí están presentes son personas que padecen hipertensión, que les recomiendo la relajación, ¿no es cierto?, que hay diferentes tipos de relajación. Sin embargo, yo les podría indicar que los estudios que están correlacionados con esta patología pueden referirse se me fue la palabra de esto, de la relajación muscular progresiva de Jacobson, ¿no es cierto? En donde podemos ir derribando cada parte de nuestro cuerpo para ir también situando en esa situación y acompañando de la difusión, que es muy interesante cómo se manejan estos dos puntos de vista para que la persona pueda no escapar de esos pensamientos estresantes o de esos factores estresantes. Sin embargo, podamos cambiar o modificar la forma en que nosotros nos enfrentamos ante esas situaciones de maneras más adaptativas. Continuando con la siguiente diapo, y para terminar, justamente cuando nosotros proponemos programas de intervención centrados en la adherencia al tratamiento, pues vamos nosotros a crear un programa con nuestro consultante, en donde nosotros vayamos comprendiendo qué es lo más importante en la vida de nuestro consultante, el por qué está aquí, ¿no es cierto?, el día de hoy. ¿Qué le hace sentir que este momento le puede ayudar para que pueda comprometerse más a su situación actual? ¿Qué compromisos tiene ante las personas importantes en su vida, como es su familia, sus hijos, sus estudios y muchos valores que están dando vueltas en todos los seres humanos? Sin embargo, no todos son importantes en algún contexto específico, pero cada persona tenemos nuestros valores en sí encaminados a nuestras metas más próximas, ¿no es cierto? Entonces, eh, avanzando un poquito más, en este sentido, nosotros vamos a ver cómo la persona, una vez que acepte, mas no se resigne ante la situación, podemos nosotros crear estas estrategias donde nuestros consultantes puedan hacer acciones valiosas. La situación es que nos pongamos en acción, que no nos quedemos en la inacción, que no nos quedemos fusionados en nuestra mente con lo que está pasando, sino más bien caminar por el sendero, ¿no es cierto? Pero con ese compromiso y esa acción ante lo que es importante hacia nuestra enfermedad. Una es, por ejemplo, las actividades que ya mencionaba Dani, que tenemos que modificarlas, los estilos de vida saludables, dejar de comer muchas frituras, dejar de comer cosas enlatadas y todo lo que ya muy bien lo especificó. Sin embargo, algunas actividades pueden ser importantes o pueden ser agradables o las dos, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a evaluar junto a nuestro consultante, ustedes como pacientes que están aquí aprendiendo de esta enfermedad, vamos a situar. Por ejemplo, Dani especificaba los hábitos de alimentos, que debemos quizás dejar de comer estas grasitas que vienen en los pollos, ¿no es cierto? Sacarlas, darnos ese tiempo para poder cocinar sanamente, ¿no es cierto? Cocinar en plenitud, lo podemos llamar así, porque nos estamos dando cuenta, y ahí aplicamos mindfulness, en donde estamos conscientes de lo que estamos comiendo, donde estamos prestando atención a lo que es importante para nosotros si así padecemos esta enfermedad. Entonces, algunas actividades como el dejar de comer frituras o dejar de comer muchas cosas grasosas puede ser indispensable para la persona, pero no puede ser agradable. Entonces aquí vamos a trabajar con las personas en donde les vamos a proponer esto según lo que sea importante. Y en ese sentido, dejar de comer una cosa que por así decirlo es deliciosa, ¿no es cierto? Y a todas las personas nos encanta, pero sabemos que posteriormente a largo plazo nos puede hacer daño. En este momento, ¿qué tan importante es dejar de comer esos alimentos? Tal vez en el momento actual puede ser muy bajo el número que le pongamos, pero posteriormente cuando padezcamos la enfermedad puede ser muy importante. Pero lo que nosotros intentamos con estos talleres es que hagamos cosas que sean importantes y que no siempre sean agradables.
como son los controles médicos, o a veces, no sé, la toma de presión, que se nos hincha mucho el brazo, que no aguantamos, que nos duele alguna parte de nuestro cuerpo. Por evitar ese malestar, nosotros no hacemos esas acciones que están encaminadas hacia lo que es importante. Pero en sí mismo tenemos que armar estos planes estratégicos con nuestros consultantes o ustedes en casa para que puedan realizar estas acciones. Actividad. ¿Qué tan importante es esa actividad para mi salud? Para prevenir, para distanciarme de que esa enfermedad me pueda estar como que afectando en estos actuales momentos que tal vez tengo actividades importantes para mí, como son estudios, como son la familia, y no valdría que en ese momento pueda venir esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, vamos a situar actividades que estén encaminadas a eso, pero siempre valorando entre lo importante y lo agradable que puede generar esa actividad en la persona. Y eso quizás de mi parte podríamos trabajar muy rápidamente porque esto no es tanto de un día al otro como les mencionaba, sino que hay que crear planes, programas y esto lo que les brindamos son pequeñas directrices para que ustedes con su creatividad, con su conocimiento, tanto profesional como popular, de su familia, de sus amigos, podamos nosotros ser esos promotores de la salud para que podamos prevenir también y retrasar estas enfermedades que si bien es cierto nos trae costes personales, nos trae costes al Estado y por todo esto también se genera un gasto, ¿no es cierto? Entonces, esto sería de mi parte y les agradezco para que podamos continuar en este sentido e ir acabando este tema que les hemos traído hoy. Y recuerden que si existe alguna pregunta, las pueden dejar aquí en el chat y las vamos respondiendo al finalizar. Listo, muchas gracias, Chris. En este momento vamos a pasar con el psicólogo Esteban, que nos va a decir un poco de curiosidades sobre la hipertensión arterial y vamos a hacer un ejercicio práctico de la relajación que Chris había mencionado. Esteban, por favor, el espacio es tuyo. Vamos a ir dando cierre a este espacio. Es un gusto haber compartido con ustedes un sábado más. Te agradezco, Cris y Esteban, por estar igualmente junto a nosotros y a todas las personas que se han conectado. A las personas que tal vez les interese esas actividades y no pudieron conectarse, recuerden que vamos a retransmitir por Facebook. Les pueden decir que revisen el video y que se unan para la siguiente semana. Vamos a trabajar el tema de obesidad. Un gusto y bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana.